Son las 5:30 de la mañana, estamos en Valledupar y vamos en camino a la Sierra Nevada a encontrarnos con los cancuamos, uno de los 102 pueblos indígenas que hay en nuestro país. Acompáñenme. Buenos días. Nos vamos. Los cancuamos están amenazados por los grupos armados ilegales y eso ha hecho que a lo largo de su historia hayan tenido que huir de sus territorios. En la época donde en el territorio cancuamo llegó la guerra, llegó la violencia, hubo la tendencia de exterminar a nuestros hombres. Hacerle sentir al otro que tenía el poder, porque aquí a nosotros nos mataron mucha gente sin necesidad para poder controlar el territorio. Sabemos que detrás de eso hay otros intereses, como el tema de la minería, por ejemplo. Como cancuamos en algún momento nos desplazáramos, nos fuéramos de aquí, abandonáramos el territorio para quedar libres frente a las pretensiones mineras y demás. Nosotros nos dejaron como cuidanderos de esto. Entonces, si no protegemos nosotros como el corazón del mundo, ¿quién nos va a proteger? Esta Procuraduría intervino ante el Gobierno Nacional y ante instituciones como la Unidad Nacional de Protección, buscando que se le garanticen los derechos a este pueblo ancestral, porque con el respeto a la vida de los cancuamos, todos tenemos que ver. Hola, buen día, mucho gusto. Daniela. Buenos días, podemos hablar, maestra. Daniela, gracias por recibirnos. Bienvenida. 2.2 billones de pesos para arreglar. ¿Qué hicieron con esos dineros? Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Nosotros en algún momento tuvimos una arremetida violenta de parte de los grupos armados, guerrillas, paramilitares, incluso fuerzas del Estado, que ocasionaron la muerte de casi 400 cancuamos en un lapso de unos 10 años más o menos. Muchos niños crecieron sin el apoyo del padre o la madre y eso ha generado dificultades en el sentido de que hay mucha violencia intrafamiliar, hay pues digamos la desobediencia de las autoridades. Muchos de nuestros jóvenes se metieron también en esos grupos, entonces ha sido una situación muy compleja para nosotros como pueblo. Cuando entraron los grupos armados acá a estos territorios, bueno, todavía no sabemos en realidad, bueno, en sí, qué buscaban ellos con desplazar a uno. Algunas de las partes de la sierra se utilizaron para hacer cultivos ilícitos, otros había unos corredores para el transporte de armas y todo lo demás. Y lo otro también decía yo que era como una estrategia para hacerle sentir al otro que tenía el poder, porque aquí a nosotros nos mataron mucha gente sin necesidad para poder controlar el territorio. Como cancuamos en algún momento nos desplazáramos, nos fuéramos de aquí, abandonáramos el territorio para quedar libres frente a las pretensiones mineras y demás. Hay 27.000 cancuamos, de los cuales casi 20.000 habitan acá en la sierra. Se encuentran entre los 20 y 54 años de edad y son los responsables de llevar el ingreso económico a sus familias, que se basa principalmente en la agricultura. Entonces me decías, ahí está recolectando. Esto es... Porque es importante para ustedes el territorio. Nos dejaron 4 pueblos en la sierra, el macizo montañoso más cercano al mar en el mundo. Y en ese sentido, pues, este territorio representa el corazón del mundo como tal. Y a nosotros se nos dejó 4 hermanos para que cada hermano respondiera por un entorno territorial. Y la lucha que llevamos nosotros por rescatar ese territorio precisamente obedece a que nosotros necesitamos garantizar la existencia humana. Por eso hay tantas enfermedades, por eso hay tanta violencia, por eso hay tantas situaciones que nos alejan cada día más de la humanidad como tal, o sea, nos estamos volviendo como más indolentes.
Esta es una cancuarua, un templo sagrado para la comunidad de los cancuamos. Como esta, entre 2015 y 2017 fueron quemadas 4 más. Por eso la Procuraduría pidió acelerar los procesos para determinar quiénes son los responsables, porque acabar con estas construcciones es acabar con el patrimonio cultural de nuestro país. Si el Estado colombiano, la sociedad, no respeta, digamos, ese ordenamiento que está establecido, ponemos en riesgo el equilibrio universal, porque es desde aquí, desde el corazón del mundo, en donde se hace todo ese ejercicio tradicional para garantizar que la naturaleza siga produciendo, que nos siga dando lo que necesitamos. Nosotros nos dejaron como cuidanderos de esto. Entonces, si no protegemos nosotros, ¿quién nos va a proteger? Según la Gobernación del Cesar, esta comunidad ha sido víctima de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Esta situación llevó a que la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, creada por este procurador, presentara en enero de 2019, junto a la Defensoría del Pueblo y al Cabildo Indígena Cancuamo, una solicitud de seguridad ante la Unión Nacional de Protección. Ese requerimiento se resolvió en diciembre de 2019, logrando que la entidad emitiera la resolución 9572 para proteger la vida del pueblo cancuamo. Entre los mecanismos de seguridad dados por la UNP se encuentra la dotación para 300 integrantes de la Guardia de Seguridad Cancuama. Esa dotación incluye botas, vehículos, morrales y equipos de comunicación. La Procuraduría ha insistido en que la protección debe ser territorial, comunitaria y colectiva. Esta Procuraduría ha acompañado más de 20 reuniones comunitarias en las que se evalúa la situación de los cancuamos en el resguardo. En estas reuniones se ha reforzado la protección territorial, el fortalecimiento sociocultural y de gobierno propio y el fortalecimiento de la protección de derechos y garantías. Hoy estamos con el delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno. Él nos va a hablar sobre la situación de los cancuamos, uno de los 4 pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Delegado, los cancuamos son una comunidad que han sido víctimas de la violencia en Colombia, amenazas, desplazamiento forzado, entre otras. ¿Desde cuándo empieza esta situación? Mira, los pueblos de la Sierra en su conjunto han sido muy afectados por el conflicto armado y social, pero en especial el pueblo cancuamo. Los 90 hasta el 2005 han sufrido una situación muy particular. En esa época, el conflicto armado llevó a que asesinaran a más de 400 miembros del pueblo cancuamo. Pero además de ello, están desplazados en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Valledupar. Pero es un pueblo que además de haber sido amenazado, victimizado, asesinado, es un pueblo que también ha fortalecido su gobernabilidad interna y eso les ha permitido pervivir y resistir en el territorio. La Procuraduría, ante esta situación, empieza un trabajo para proteger a esta comunidad. ¿Qué han encontrado en ese proceso? Lo primero que encontramos fue un pueblo que está siendo amenazado, sigue amenazado, no solamente por los actores armados, sino por los intereses económicos que se tejen sobre su territorio. Es un pueblo que han pretendido vulnerar su institucionalidad como pueblo y su gobernabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Un pueblo que está amenazado y para ello la Procuraduría lo que hace es avanzar en un fortalecimiento de su gobernabilidad, exigirle al gobierno nacional que cumpla con sus deberes legales y constitucionales, pero también que haga presencia social e institucional en el territorio. En las amenazas a la identidad cultural, recuerdan ustedes que se quemaron las cancurubas en algún momento. Lo que nosotros hicimos fue llegar al territorio, concertar con los indígenas qué podíamos hacer y adelantamos un proceso de recolección de recursos para levantar nuevamente esas concurubas que son los sitios sagrados donde se encuentran los indígenas y se generó un proceso importante de reconstrucción del tejido cultural y social de esa comunidad. Pero además, en términos de las amenazas individuales y colectivas, exigimos e impulsamos al gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, pero también de la UNP, agilizar la ruta de protección colectiva. Hoy podemos decir que el pueblo cancuamo cuenta con unas medidas colectivas de protección
que están en proceso de implementación y que la Procuraduría ha estado allí no solamente impulsando que se agilicen, sino también coayudando a la implementación. Es importante que los colombianos sepan cuál es el riesgo que corremos como país si no protegemos no solamente a esta comunidad, sino a todas las comunidades étnicas. El día que Colombia, el día que la sociedad colombiana deje de proteger a los diferentes pueblos que existen en este país, ese día deja de ser país multiétnico y pluricultural. Hoy tenemos la gran responsabilidad, todos los colombianos y colombianas, de sensibilizarnos frente a la situación que están viviendo los pueblos étnicos hoy en Colombia, que son los más afectados por el conflicto y los más abandonados en sus territorios por el Estado. Y que en función de eso se adelanten acciones colectivas que lleven no solamente a su fortalecimiento de su existencia como pueblo, sino a incluirlos dentro de los beneficios que como sociedad tiene este país, pero respetando siempre la identidad cultural, respetando la autonomía que se tiene como pueblo, pero tratándolo con igualdad de oportunidades para que puedan incursionar en la vida económica, social y política del país. Buenos días. Buenos días, adelante. ¿Cómo están? Bien. Ah, bueno. Hoy nos han dado acá la bienvenida, nos han compartido sobre su cultura, sobre su visión de la sociedad. ¿Cuál es ese riesgo que corremos como país si no protegemos a los cancuamos? El riesgo de la pérdida y el riesgo digamos, de la supervivencia. Si no nos protegen a nosotros como pueblos indígenas, digamos en este caso a los cancuamos, pues ¿quiénes van a seguir enseñando este arte? ¿Quiénes van a seguir sembrando para tener un buen oxígeno? ¿Quiénes van a seguir conservando los ríos, los arroyuelos, las cabeceras, para que los demás podamos seguir tomando agua? Esto es como una mesa, ¿verdad? Que tiene 4 patas, ¿verdad? Y si en el tema tradicional, si en el tema ya espiritual, uno de estos falla, pasa que la mesa queda coja. O sea, hay un desequilibrio en toda la Sierra Nevada, y no solamente en la sierra, porque la sierra es el corazón del mundo. Pasa que esto es un desequilibrio en toda la madre, en todo el mundo, ¿verdad? Eso pasaría si nosotros como cancuamos llegamos a desaparecer. La madre tierra es todo, ¿verdad? Porque somos somos tierra y a ella volvemos. La madre nos proporciona todo. Como usted ve, la madre de nosotros es la tierra. Ella nos pare, ¿verdad? Así como nosotros las mujeres parimos, a nosotros nos pare la madre, ¿verdad? La tierra. Pero de ella nos da todo. La tierra nos da a nosotros para vivir, nos da a nosotros para comer, nos da a nosotros para todo. Para nosotros la paz es vivir en nuestro territorio, vivir tranquilo con nuestras costumbres, con nuestros usos y costumbres, con nuestras familias, vivir en armonía con la madre naturaleza. La paz se consigue desde ahí, desde el equilibrio, desde la armonía. No es solamente cegando unos fusiles, no. Es también trabajando desde la madre, equilibrando desde la madre, cuidando a la madre tierra, cuidando a nuestros sitios sagrados. ¿Cómo ha enfrentado la mujer cancuama el daño que le ha hecho la violencia a este territorio? Tejiendo vida. Tejer es tejer vida, es crear mundo, ¿sí? Y cada vez que estamos construyendo un chipire, estamos pensando, esto es el chipire, ¿sí? Esta es la parte de la mochila. Acá en el medio está un dibujo, que es nuestro pensamiento que plasmamos, por eso hay diferentes clases de dibujos. Sí, hay caracoles, hay varias figuras que usted, si compara una mochila, pues está comparando a la naturaleza, está comparando a la Sierra de Santa Marta con todo lo que tiene. La mochila es una forma, ¿sí?, de resistencia para nosotros las cancuamas. Y hasta hay dibujos que hoy identifican cómo la mujer, digamos, vivió esa violencia tan cruel, tan triste, ¿sí?, que hoy nos tiene con tantas desarmonías en nuestro territorio, porque podemos también decirle de que hoy en día hay muchas mujeres que no creen en la cultura, no creen en la tradición, porque nos impusieron otras culturas, nos impusieron otras cosas de afuera y nos trataron de que dejáramos el vestido, que dejáramos de interpretar la naturaleza, de cuidar el agua, ¿sí?, de proteger.
nuestro propio cuerpo, porque al proteger la tierra estamos protegiendo nuestro propio cuerpo. Aquí estamos tejiendo el pensamiento, esto se refleja el pensamiento de la mujer indígena. Tejemos nuestras alegrías, tejemos nuestras esperanzas, nuestras tristezas y también nosotros visionamos a futuro y toda esa visión a futuro la tejemos acá. Los cancuamos somos un pueblo originario de la Sierra Nevada, uno de los 4 pueblos de la sierra que desde el inicio tenemos la responsabilidad de que se mantenga la vida. Los datos que nos comparte el secretario general del pueblo Cancuamo, Iván Luque, son desafortunados. Al menos 500 familias han sido desplazadas de su hogar y más de 300 de sus miembros fueron asesinados. Situaciones como estas llevaron a que en julio de 1997 el Congreso de la República promulgara la Ley 387, con la que se ordena su protección y se exige que se les faciliten los medios para lograr estabilidad económica y social, además de facilitar el regreso de todos los desplazados a su territorio. Hoy lo que venimos es buscando que se respeten los sitios sagrados, que se respete el territorio, que se reconozca o que el Estado haga cumplir lo que en algún momento ya está estipulado. Para nosotros la paz es vivir en armonía con el entorno, con la naturaleza, con lo que nos ha dado Padre Creador para vivir, o sea, vivir en paz con todo. Viendo la situación que seguíamos padeciendo nosotros, en algún momento vemos que la Procuraduría alcanza a llegar para exigir de cierto modo que se nos garanticen nuestros derechos. Fue así como en algún momento la Procuraduría empieza a hacer incidencia para que luego de los acuerdos de paz, luego digamos de las sentencias que hoy están exigiendo el cumplimiento de ciertas garantías para nosotros, se empiecen a viabilizar, a ejecutar. Cuando ya se crea la llegada de asuntos étnicos, es cuando la Procuraduría empieza a hacer más incidencia directa, ¿no? La ONP empieza entonces sí a tomar algunas acciones. Dentro de esas acciones, pues, ¿qué es lo que hemos logrado hasta el momento? Bueno, primeramente un esquema de seguridad colectivo, unos vehículos que garantizan que las autoridades como tal se puedan movilizar, un esquema de protección, pero también están pendientes otras acciones, por ejemplo el tema de la dotación de la Guardia Indígena. Tenemos alrededor de 300 jóvenes para garantizar también toda la seguridad, ¿no?, del pueblo como tal. Hola Iván, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto bien, verte. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, contento de tenerlos por acá en nuestro territorio. Estamos complacidos de contar con la presencia institucional de la Procuraduría. Eso reafirma todo este proceso de acompañamiento permanente, de carácter institucional que nosotros hemos sentido como pueblo, sobre todo para la defensa del territorio, para el fortalecimiento del gobierno propio, para el fortalecimiento de nuestra cultura. Entre las prioridades del señor Procurador General es que estemos con los pies en el territorio, que estemos acercándonos cada día más a las comunidades para garantizarles sus derechos. En este caso, pues tenemos directamente ese relacionamiento, la comunicación constante, y eso garantiza que de cierta forma nosotros estemos o nos estemos monitoreando, pero nosotros también estemos informando de las situaciones que acontecen a diario. En un año pasan muchas cosas y eso no permitía que se tomaran las medidas correctivas a tiempo. En este caso no, porque constantemente estamos en esa comunicación y eso garantiza que la Procuraduría esté haciendo las exigencias, que esté haciendo los llamados oportunamente. Por eso estamos viniendo con mayor frecuencia y haciendo mayor presencia acá en los territorios y conociendo de primera mano todas las necesidades que ustedes tengan. Desde el pueblo Cancuamo valoramos todo el acompañamiento que hemos tenido de parte de la Procuraduría General de la Nación, tanto a nivel nacional como en lo territorial. Sobre todo esas posturas que ustedes han tenido en defensa de la institucionalidad propia del pueblo Cancuamo. Y hay algo, Marta, que yo sí quiero resaltar. Me parece muy importante que lo resaltemos, y es el hecho de que el señor Procurador haya tomado la decisión de crear una Procuraduría delegada para asuntos étnicos, porque ahí en esa Procuraduría nosotros hemos sentido
mucha confianza, mucho apoyo. Con ese acercamiento hemos podido conocer realmente cuáles son las necesidades que tienen ustedes como comunidades étnicas y es nuestro interés que esos derechos sean garantizados desde la Procuraduría General de la Nación como hasta ahora se ha hecho. En el 2009, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional crear un programa para garantizar los derechos y proteger a las comunidades indígenas. A través de la visibilización de nuestros procesos es que la gente puede tomar conciencia de que nosotras y nosotros, tanto las mujeres como los hombres, estamos en este territorio con un direccionamiento, y es el de cuidar. Es el de cultivar, cuidar y hacer que nuestros hermanitos menores puedan entender que este territorio es un territorio sagrado. Me parece importante que se tome esa iniciativa y se sigan apoyando estos procesos de visibilizar, sensibilizar y socializar a la gente que está afuera, que utilizan los diferentes medios para educar, y se den cuenta la realidad social de nuestros pueblos que hacemos partes de la sierra. Yo siento que esta defensa y todo este trabajo que nosotros estamos haciendo, que es nuestro proyecto de vida, nuestra convicción, va a ser fructífero si contamos con el apoyo de la Procuraduría. El pueblo cancuamo sueña con tener un territorio libre, con tener una armonía al interior nuestro y que podamos seguir haciendo nuestro ejercicio tradicional, espiritual, garantizar el orden y el equilibrio a través de nuestro ejercicio de origen. Porque es importante tener en cuenta su opinión, incluir a esta comunidad dentro de las decisiones que se tomen. Porque hay que respetar la autonomía de los pueblos. O sea, en este contexto, cualquier tipo de acción, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de actividad que se vaya a realizar en un territorio, una población étnica, hay que garantizar el derecho a la participación y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y estos no son derechos que limitan el relacionamiento, más bien son derechos que permiten que lo que se haga en estos territorios, en esta población, sea eficaz, sea eficiente y corresponda a superar las necesidades sentidas que tiene la comunidad. El Ministerio de Cultura ha venido desarrollando unas actividades con esta comunidad que la Procuraduría está vigilando. Cuéntenos un poco más sobre esas actividades y hasta el momento qué resultados se han obtenido. O sea, no solo es el Ministerio de Cultura, yo creo que estas acciones se están implementando en el marco de las medidas provisionales que emitió el Sistema de Derechos Humanos al pueblo cancuamo, pero además en el marco del auto 004 se establecieron unas condiciones y en esas condiciones es la estructuración del plan de salvaguarda. Y en el plan de salvaguarda del pueblo cancuamo, que también le estamos haciendo seguimiento nosotros como Procuraduría, se establecieron unas actividades y en esas actividades quedaron competencia a muchas instituciones. Una de esas instituciones es el Ministerio de Cultura, por supuesto, pero también está el Ministerio del Interior en el tema de la gobernabilidad, el fortalecimiento de la gobernabilidad, está el Ministerio de Agricultura para todo el que son proyectos productivos, pero en el tema específico del Ministerio de Cultura, pues ellos están apoyando dos situaciones. La construcción de un video que dé cuenta de cuál ha sido la historia y el aporte que ha hecho el pueblo cancuamo al país y cuál ha sido la realidad de conflictividad que ha tenido, pero cómo lo ha superado, pero también la construcción de una biblioteca que dé cuenta de la historia, de las construcciones autónomas que han hecho este pueblo, y tenemos que decir con gran satisfacción y orgullo que esa biblioteca ha sido reconocida como una de las más importantes del país en ese contexto étnico. ¿Cómo pueden participar los ciudadanos, los colombianos que están fuera de la región en este proceso? ¿Cómo los incluimos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer qué es el pueblo cancuamo. Yo creo que en este país no nos conocemos. Entonces, como no nos conocemos, no nos reconocemos. Y como no nos reconocemos, no nos respetamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer el pueblo cancuamo. Qué está pensando, cómo vive, qué quiere. Y en ese conocimiento de cómo vive, qué quiere, poder concertar con ellos qué necesidades sentidas tienen.
y en esa necesidad sentida poder acercarnos de manera respetuosa, concertar con ellos de manera respetuosa un relacionamiento que nos lleve a permitirnos encontrarnos en no solamente qué le podemos llevar nosotros al pueblo cancuamo, sino que nos pueden suministrar ellos a nosotros desde su cultura, desde su identidad, desde su territorio, desde su cosmovisión como pueblo. Delegado, un aspecto fundamental para el éxito de este acompañamiento a la comunidad es que perdure en el tiempo y que tenga un seguimiento. Creo que lo más importante de todo lo que hemos hablado y estamos haciendo aquí va a ser que el seguimiento perdure en el tiempo, que se fortalezca esta delegada como un instrumento importante de la reivindicación y exigibilidad de derechos de los pueblos étnicos, y que cualquier procurador que llegue a esta entidad entienda que el tema étnico más nunca puede ser marginal, tiene que ser parte de la estructura integral y funcional de esta Procuraduría, porque de lo contrario iría en contra de lo que establece la Constitución y la ley, y es, primero, garantizar oportunidad de igualdad de derechos para todos, pero segundo, entender que los pueblos étnicos en este país tenemos dos tipos de derechos: los derechos generales como todo colombiano y los derechos especiales por ser pueblo étnico. Trabajamos por los derechos del pueblo cancuamo y actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, le pidió al ministro de Salud que ante el inicio de la etapa de mitigación del COVID-19 revele el plan de contingencia que tiene listo el Gobierno Nacional para articular con las cifras del Instituto Nacional de Salud, de tal manera que se garantice la atención de los más de 700.000 casos severos que proyectó el INS, en un cálculo que estima además en 3.000 el número de víctimas fatales y en cerca de 4 millones los contagiados. El jefe del Ministerio Público urgió por la elaboración de un plan especial que salvaguarde a las comunidades wayú y garantice el suministro de alimentos y agua ante la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19 y el intenso verano que afronta la Alta Guajira. El procurador pidió al presidente Iván Duque Márquez articular acciones en la frontera con Ecuador, esto ante el riesgo de contagio en el que se encuentran los departamentos de Nariño y Putumayo por el crecimiento exponencial de casos de COVID-19 en el país vecino, que ya supera los 2.000 infectados. El órgano de control requirió a la Superintendencia del Subsidio Familiar para que de manera urgente estructure un plan de vigilancia sobre las acciones adelantadas por las cajas de compensación familiar para garantizar el pago de subsidios al desempleado. El jefe del ente de control solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la activación de los mecanismos e instrumentos internacionales necesarios para dar solución al grave problema ambiental que enfrenta más de 1,5 millones de habitantes del municipio de Cúcuta y su área metropolitana, por causa de la quema descontrolada de residuos sólidos en el estado de Táchira, vecino en la frontera con Venezuela. Hoy los cancuamos nos mostraron que para ellos y para las comunidades indígenas su territorio es la vida misma. Por eso esta Procuraduría Ciudadana trabaja para garantizarles sus derechos y para que los colombianos entendamos la importancia de los valores ancestrales, son parte fundamental de nuestra identidad cultural. Porque con esta Procuraduría Ciudadana todos tenemos que ver.